con diferente necesidad en particular. Quizás alguno trae alguna petición familiar, alguna situación en su hogar, Padre, algunos más quizás en su negocio, otros más sencillamente en asuntos de la vida. Hoy queremos descansar en tu palabra, Señor, porque te hemos cantado y hemos declarado con nuestros labios que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que estás en tu trono, que tú gobiernas. Y Padre, ayúdanos a comprender esa realidad. Te amamos, Señor Jesús, y declaramos que tu palabra va a hablar a nuestro corazón para ayudarnos a seguir adelante, independientemente de cualquier circunstancia, Señor, que esté pasando a nuestro alrededor. Te damos toda la gloria y te damos la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues hermanos, vamos a San Lucas capítulo 19, por favor. San Lucas capítulo 19, en el verso número 28. Para tomar la base bíblica de este sermón. Amén. Evangelio según San Lucas capítulo 28. Conforme lo encuentre, se pone en pie, por favor, para darle lectura a esta historia dentro de la nación de Israel. Un momento conmemorativo, un momento importante para esta ciudad, porque iba llegando a ese lugar, ¿quién? El rey que estaban anhelando y que estaban esperando. San Lucas capítulo 19, verso 28. La entrada triunfal en Jerusalén. Así el escritor o el editor de esta Biblia le puso como título a esta narración, a este momento, la entrada triunfal en Jerusalén. Vamos a darle lectura, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios así. Me sigue, por favor, con la vista. Dicho esto, iban delante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Belfage y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, de entre la multitud, le dijeron: reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para ti paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te
estrecharán y te derribarán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Amén. Tome su lugar, por favor. La visita del rey. La visita del rey. Sencillamente así se llama este sermón. La visita del rey. En este momento, hermanos, cuando nuestro Señor Jesús estaba entrando a esta ciudad llamada Jerusalén, era un momento histórico que muchos judíos lo habían esperado durante muchos años. 1500 antes de que esto pasara estaba Moisés creciendo con la nación de Israel llamada Hebreos. Posteriormente, ya 1000 años antes de esto, era el rey David, ya en su trono, ya en su reinado, haciendo o ilustrando lo que iba a pasar después, que era precisamente la corona. Muchas gracias. La corona o el entronamiento de rey judío para ellos. Los judíos sabían claramente que había muchas profecías que hablaban que un día iba a venir un rey poderoso, que los iba a sacar de lo que era la esclavitud, de la opresión, de los problemas. Y eso implicaba que en ese rey había esperanza. Esperanza de tiempos diferentes. Esperanzas de un cambio. Esperanza de que algo iba a suceder, que iba a cambiar totalmente la atmósfera de ese pueblo llamado judío. Un pueblo judío que fue formado en esclavitud, que fue llevado por el desierto y que durante muchos tiempos fue exiliado, o sea, desterrado. Haga de cuenta, esto quiere decir, en su casita, le quemaron su casita, destruyeron su casita, los sacaron a otro pueblo y los tuvieron como esclavos en aquel pueblo. Eso es el exilio, con los babilónicos y otros hechos más que la historia nos narra. Por eso la Biblia, hermanos, es algo más que cuestión de, como nos llaman quizás fanáticos, ¿no? La Biblia tiene sustento histórico. La Biblia es la palabra de Dios. Tiene raíces en lo que es la verdad plena. Y es necesario comprender, hermanos, que este pueblo había sido un pueblo que había sufrido una y otra vez. Por eso, la palabra de Dios nos entiende. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, hermanos, hemos pasado quizás un momento difícil, estamos pasando quizás ahorita un momento difícil, pero saben, para eso es la palabra de Dios. Hoy viene la visita del Rey. Hoy celebramos, hermanos, como pueblo cristiano, que ha entrado a Jerusalén, que ha entrado triunfante, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Amén? ¿Sí lo cree? Amén. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, hermanos, no tiene que ver con límites geográficos, con limitaciones terrenales, sino tiene que ver con limitantes celestiales. Y está lo bonito ahí, porque las limitantes celestiales no tienen límite. ¿Sabía eso? No tiene límite, lo espiritual, lo celestial, no tiene límite. Así es el reino de Dios, un reino sin límite. Ahora, ¿cuál sería únicamente su limitante? El hombre. Porque a diferencia de los reinos terrenales, el reino de Dios toca la puerta. El reino de Dios toca la puerta y quiere entrar en nuestra vida, en nuestro corazón, con nuestra familia, en nuestra iglesia. Y depende de nosotros decirle: sí, Señor, yo te acepto como mi rey. Quiero que gobiernes mi vida. Cuando como cristianos aceptamos a Jesús, muchos en momento de desesperación, Él comenzó a gobernar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, y las cosas cambiaron, porque si Él gobierna, si Dios gobierna la vida de alguien, todo cambia. ¿Está de acuerdo? Todo cambia cuando Él entrona su reino aquí en nuestro corazón. Ahora ese es el problema, que el hombre está acostumbrado a ser su propio rey, a hacer las cosas como Él quiere y cuando Él quiere. Él se considera, el hombre en sí mismo, un Dios o un rey
el cual gobierna su destino. Y muchos, como su servidor, terminamos destruyendo nuestra vida por las malas decisiones, porque no somos como ese Rey soberano, ese Rey sabio y eterno que puede llevarnos a una vida mejor. Amén. Es ese reino, un reino espiritual, un reino donde el Rey obviamente es Cristo, un reino donde nosotros venimos siendo sus súbditos, ¿saben? Y tenemos un Rey riquísimo, un Rey que es poderoso, un Rey que en verdad nos puede traer a nuestra vida paz. ¿Sí lo creen? Amén. Ahora el asunto aquí, hermanos, es que aquí se recibió a Jesús en esta ciudad de Jerusalén como un Rey, pero también como un Salvador. Para los judíos, cuando citaban este texto aquí en Zacarías 9:9, cuando habla que el Rey entrará montado en un pollino, ellos tenían en la mente que iba a venir un Rey como poderoso, con su castillo, con su ejército, para liberarlos de la opresión que estaban viviendo. ¿Quiénes oprimían a Jerusalén en este tiempo, hermanos? Los romanos, el imperio romano. ¿Sí se acuerdan de esto? Es entonces un momento de esclavitud, de opresión para los judíos que vivían en esta región de Jerusalén. Entonces a ellos les surgía que se levantara un rey y que los liberara. Entonces era rey por un lado, pero por otro lado era salvador. ¿Sale? Entonces cuando ellos claman, Hosana, rey de los judíos, al Salvador, en verdad comprendían que en él había una esperanza de cambio. Ahora, ¿qué pasó aquí? Aquí hubo una cuestión muy importante que necesitamos mencionar. Los judíos pusieron su mirada en el reinado terrenal, no en el reinado espiritual. El reinado terrenal, hermanos, tenía que ver mucho con lo que era su pueblo, su nación, la libertad que querían que él hiciera militarmente. Querían que Jesús luchara militarmente con ellos para sacarlos de la opresión romana. Humanamente ellos querían que los salvara del yugo romano y terrenal. Pero ¿saben? El Rey verdadero, el Rey del cual nosotros hoy predicamos y cantamos, es un reino espiritual. ¿Sale? Él gobierna ahora en nuestro corazón. Ya no somos más esclavos. La Biblia dice que si alguno es vencido por algo, se vuelve esclavo del que lo venció. Si alguno es vencido de algo, se vuelve esclavo del que lo venció. ¿Qué me vencía a mí hace 20 años, hermanos? Alcohol, droga, violencia. ¿Sale? ¿Qué otras cosas nos pueden gobernar? Odio, rencor, amargura, resentimiento, tristeza. Y muchas veces sentimos que somos libres. 16 de septiembre, México libre, y cantamos el grito, pero al final tenemos en nuestro corazón esclavitud. Vino Cristo y nos liberó. Vino Cristo, tomó su trono y ahora Él es nuestro Rey. Somos esclavos por amor, ahora le servimos por amor a Él, pero no solamente gobierna nuestro corazón como un Rey, sino que ahora es nuestro Salvador. ¿Y de qué manera nos salvó? ¿De qué manera? Él no mandó un ejército para rescatarnos, no mandó una tropa de grandes guerreros con gran armamento para salvarnos, sino que Él mismo dejó su trono de gloria, dejó su corona de gloria y vino aquí a la tierra a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Amén. Esto que le platico, hermano y hermano, muchos lo entendieron, muchos lo hemos entendido, pero muchos más no lo entendieron. Dentro de ellos, hermanos, en el verso número 42 está esa ciudad. Fíjense, estamos en San Lucas capítulo 19, verso 42, diciendo: oh, si también tú conocieres a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando los enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán
y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Esa ciudad, hermanos, era una ciudad que había visto los milagros de Jesús. Observó cuando dio vista a los ciegos, cuando hizo caminar a los cojos, cuando de igual manera resucitó a los muertos. Vio la gloria de su rey, pero sin embargo no creyó. ¿No creyó? En una y otra vez nuestro Señor Jesús llorando por esa ciudad, por su incredulidad. Hermanos, hoy en día esta ciudad representa el mundo donde vivimos. Un mundo, hermanos, que se aleja cada día más de Dios por diferentes circunstancias. Ayer aconsejando uno de mis cuñados, él está en Estados Unidos, dejó aquí a sus 2 hijos, a su esposa, y el hijo 14 años, con asuntos de satanismo. Su mamá muy metida en la religión tradicional, muy metida desde niña, creció en un convento y todo. Entonces ella lo forzó siempre a prohibiciones al extremo, como la sopa Maruchan es mala, como el Chavo del 8 es malo, y todo es malo. Y el niño, mientras que creció, ahí fue aprendiendo y fue diciendo, pues ni modo, me aguanto. Pero ahora a los 14 años, dudando de Dios, y no solamente dudando de Dios, sino yendo en contra de Dios. Su navaja, dice mi concuña, ahí pintada con un símbolo pentagrama y la cruz invertida y cosas así muy, muy tremendas. Ese es nuestro día, ese es nuestro tiempo ahora, hermanos. La gente cada día está perdiendo más el temor de Dios, porque los líderes religiosos hemos fallado de una u otra forma. No hemos sabido llevar quizás el cristianismo como Dios manda, y la gente dice, ¿de qué sirve que yo busque a Dios? Pero saben, hay una realidad. La gente toma ese buen pretexto para alejarse de Dios, para no creer en Él. Y dentro de ellos está esta ciudad. Ellos no creyeron a pesar que vieron sus milagros, a pesar que observaron cómo Dios tuvo el poder suficiente para dar vida aún a los muertos. Esta ciudad, hermanos, ellos no conocieron el tiempo de su visitación. No comprendieron que ese hombre humilde que estaba montado sobre un pollino era el dador de la vida. ¿Sí sabían eso? Jesús es Dios plenamente, encarnado. Se hizo carne y tomó forma de hombre y vivió entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del Padre, dice en Juan capítulo 1. Pero la gente dijo, no, es uno más que viene por ahí. Es alguien más que quizás nos va a ayudar a hacer una revuelta y rebelarnos contra el gobierno. Y pusieron su esperanza en la cuestión humana, no en la cuestión celestial. La ciudad por la cual lloró Dios. Mucha gente hoy culpa a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué las enfermedades? Cuando el mismo hombre a través de los químicos ha provocado tanto cáncer. Cuando el mismo hombre a través de la amargura, el resentimiento y el coraje ha albergado en su mismo organismo cánceres. ¿Sí sabía eso? Las preocupaciones, las iras, la amargura va haciendo algo malo aquí en nuestro organismo y eso nos provoca cánceres. Y el hombre dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Siendo que Dios llora por ellos. Fíjese cómo es contradictorio. Hay 2 pasajes, el más pequeño en San Juan capítulo 11, 35. Jesús lloró, es el más pequeño. Y aquí nuevamente encontramos a Jesús llorando por una ciudad. ¿Quiere usted conocer realmente a ese rey? No lo vea a través de una religión, véalo a través de ese llanto por usted y por mí. Él llora por nosotros. Él se desespera quizás por nosotros porque ve que el hombre se empecina a querer ser más como Él. Se empecina a hacer tantos inventos para mejorar su vida que al final se aleja más de Él. La ciudad no conoció la visitación de su Señor.
¿A quién más visitó el Rey de Reyes, hermanos? Bueno, hay un grupo llamado fariseos. Verso 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callan y las piedras clamaran, os digo que si estos callaran, las piedras clamaran. Amén. Leíamos al principio del servicio en Juan capítulo 12, verso 12, la misma historia de Jesús que entraba en Jerusalén. Pero aquí veíamos en ese texto de Juan una manera más agresiva de los fariseos. Entre ellos decían: miren, pues estamos viendo cómo habla y queremos hacerlo tropezar, pero entre más le hacemos, la gente más le sigue. Eso es lo que hemos logrado. De una manera envidiosa, de una manera enojada y airada contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí se da cuenta de lo que estoy hablando, hermano? Jesús entró como un rey, en un pollino. ¿Cómo estaba el pueblo? Con palmeras, ¿no? Rompieron ramitas de palmera y empezaron a decir: Hosana, Rey de las alturas, y gloria a Dios y todo eso. Empezaron a glorificar a su rey. Pero dentro de esos que estaban ahí estaba la ciudad. Pero también estaban ¿quiénes? Los fariseos. Gente religiosa. Gente que buscaba mucho lo externo, a tal punto que casi eran intachables en cuestión de su vestimenta. Se apegaban mucho a la ley de Moisés y querían conseguir un acercamiento al rey. Pero ¿saben para qué? Para matarlo. Al final, Viernes Santo, sabemos que entre esos fariseos, el concilio y los romanos llevaron a nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Esa actitud farisea se mueve en todo el mundo de igual manera. Muchos lo tuvimos. En la iglesia de repente se da y no se incomoda, hermano. La actitud farisea es cuando nosotros exigimos a un hermano, le exigimos a un hermano, pero nosotros no cumplimos. Exigimos y nosotros no cumplimos. Vemos los defectos y nosotros no vemos nuestros defectos. Esa es la cuestión farisea, o sea, no disfrutamos la presencia de nuestro Rey y Salvador. ¿Quién está aquí, hermano? Nuestro Rey. En verdad, comprender que está aquí nuestro Rey quiere decir que Él puede mandar con solo una orden y ayudarme en lo que traigo. Nuestro Salvador quiere decir que Él nos ha librado de la potestad del diablo y de la muerte misma. Ahora Él me ha salvado y tengo paz en mi corazón. Las religiones, hermanos, tratan de meter culpabilidad, cargas, para que uno busque a Dios. El cristianismo es al revés. Cristo viene en el tiempo de nuestra visitación. Él viene a visitarnos. Él viene como un rey. Hermano y hermana, si hoy usted supiera que en este momento entrara el presidente de la República, ¿qué peticiones le daría? ¿Cuál fuera su actitud hacia él? Bueno, la actitud, hermanos, ciertamente tiene que ser una buena porque es representante de nuestro país, pero imagínense la realidad: el que viene a este lugar es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando usted venga, hermano, venga con ese ánimo y esa convicción de que nuestro Rey nos está visitando y tengamos una actitud, entonces, ¿de qué? De adoración y reverencia y de petición ante el Señor. Aquí está mi vida, aquí estoy, aquí está lo que tengo, te necesito, gobierna en mi corazón y en mi vida. Y saben, Él lo va a hacer, porque Él puede hacerlo. Él es el Rey y Señor en nuestro corazón. Amén. Amén. Creamos en verdad que el tiempo de la visitación de ese Rey está en este día. Y saben, por un lado la ciudad no creyó, por otro lado los fariseos no solamente no creyeron, sino que tuvieron muchos impedimentos para poder ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos, bienvenidos. Pues hermanos, hay un
tercer personaje aquí que de igual manera tuvo la bendición de tener al Rey de Reyes. ¿Quién sería ese personaje? La Biblia no lo dice, no lo describe. Sencillamente fue alguien que puso un ¿qué? Un pollino o un asnito, un burrito chiquito, para que ahí se sentara, ¿quién? El Rey de Reyes, el Rey de Jerusalén. Nuestro Señor Jesús le manda a 2 de sus discípulos, vayan y en este lugar va a haber un pollino así, desátenlo, y si les preguntan, díganle, bueno, el Rey lo necesita. Ahora, ¿quién era ese personaje? Era alguien que tuvo de igual manera la oportunidad de encontrarse y de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Era el dueño del burrito en el cual se sentó, nuestro Señor y Salvador. Muchos de igual manera, hermanos, quizás sí creemos, quizás somos simpatizantes, quizás nos han compartido, pero ¿saben? Es una dicha poder servirle de una u otra forma a nuestro Rey y Señor. Miren, dice la Biblia en el verso número 31, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderás así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como Él les dijo. Y cuando desataban al pollino, ¿quiénes? Sus dueños. Les dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Este personaje, hermanos, no aparece después en la Biblia. O estos personajes, no sé si eran un matrimonio, no sé si era una familia. Los dueños de ese pollino, de ese burrito, la Biblia no nos da ese dato. Quizás era una familia, ya se imaginan, como toda familia bonita, ¿no? Los niños chiquitos ahí preguntando a dónde llevan al burrito y todo eso. O quizás era un matrimonio, o quizás sencillamente era un grupo de personas que tenían a ese burrito llamado pollino, dispuesto para ser usado. Quizás ellos conocían esa profecía de Zacarías capítulo 9, verso 9, donde narraba que el Rey de los judíos iba a entrar montado en un pollino. Pero al final fue alguien dispuesto. Y ¿sabe? Yo sé que aquí en la iglesia vemos muchos dispuestos a servir a Dios de una u otra forma. Y comprendemos que lo que hacemos es para servir al Señor y no al hombre. Por eso es que lo hacemos de corazón, para que Dios bendiga nuestro hogar y nuestra vida. Amén. Ahora, los últimos que estuvieron ahí, hermanos, son los conocidos discípulos. Jesús entonces visitó una ciudad, visitó a los fariseos, visitó aún al pollino, al dueño del pollino, del asnito, pero de igual manera visitó ¿a quiénes? A los discípulos. Ahora, dentro de esos discípulos, hermanos, de igual manera encontramos que fueron primero 70 enviados. Lucas capítulo 10, fueron 70 enviados a predicar su palabra, comisionados, y nuestro Señor Jesús les dio poder de hollar todo poder del enemigo, o pisotear todo poder del enemigo, les dio autoridad sobre serpientes y escorpiones, y los envió a predicar sus buenas nuevas. Después de esos 70, ¿cuántos discípulos fueron? ¿Cuántos? 12 discípulos. Y de esos 12 discípulos, ¿a cuántos envió aquí? ¿A cuántos por el pollino? 2. Ahora, fíjense que nuestro Señor Jesús siempre actuó así. De la multitud, los 5,000 que alimentó, pocos le siguieron después. De todos los que sanó, por ejemplo, sanó ¿a cuántos ciegos? A 10 ciegos. ¿Cuántos le siguieron? 1. Regresó a darle gloria a Dios. Ahora quiero llevarlos a otro pasaje para expresar lo que quiero decir. A pesar de que el Rey de Reyes en este día se celebra en muchos lugares, hoy Dios quiere visitarle de una manera más especial y particular a usted y a mí. Y vamos a usar otro texto de la Biblia en San Lucas nuevamente,
capítulo 9, verso 28. Hermano y hermana, ¿usted está conociendo el tiempo de la visitación de su rey? ¿Sí lo está conociendo? ¿Sí sabe que Dios le ha visitado? ¿Sí sabe que Dios quiere bendecirle en esta tarde? 3, 4. Amén. Porque Dios es un Dios que bendice. San Lucas entonces, capítulo 9, verso 28. Un favorzote, póngase en pie. Gracias a Dios porque hoy no hizo tanto calor, pero yo sé que aún así. San Lucas, capítulo 9, verso 28. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo así, me sigue nuevamente con la vista. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, le aparecía de su rostro ¿Empezamos, hermanos? Vamos al 28, me desubiqué, perdón. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estamos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que lo cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde el cielo que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Amén. Tome su lugar, por favor. ¿Qué vieron ellos? Vieron la gloria de Dios. Cuando la Biblia nos habla de la doxa o la gloria de Dios, tiene que ver con la esencia de su presencia. O sea, su amor, su misericordia, expresada plenamente enfrente de uno. Pocos han sido los que pueden o los que han comprobado esa gloria. Cuando una persona es sanada, hermanos, comprueba la gloria de Dios. Cuando una persona es bendecida de una manera especial por Dios, él puede ver entonces su gloria. Puede descansar que ha visto precisamente la esencia de lo que es Dios. Por eso Juan 1 dice que muchos vieron la gloria, como la gloria del Padre en el Hijo. Amén. Ahora, aquí la pregunta, hermano y hermana. El Rey está en este lugar. El Rey es eterno. El Rey no únicamente pasó en Jerusalén hace 2000 años, sino que ese Rey puede estar hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. El Rey que gobierna, el Rey que tiene el poder para salvarle de cualquier opresión. Pero la pregunta, hermano y hermana, ¿dónde estamos parados? ¿En la ciudad por la cual lloró Jesús por su incredulidad? ¿Estamos parados junto a los fariseos? ¿Estamos quizás como alguien que está ahí ayudando con el pollino para que el Rey de gloria se monte sobre él y entre a la ciudad? ¿Estamos dentro de los 12? ¿O estamos dentro de estos 3 que vieron su gloria, que vieron la transfiguración?
Porque aún dentro de los 12, hermano y hermana, déjeme decirle que habían 12 discípulos llamados, todos ocupados, unos pescando, otros haciendo otra cosa, pero al final todos ocupados fueron llamados por Cristo a seguirle, a tomar su yugo, a descansar en él, porque su yugo era ligero. Pero de esos 12 hermanos, la historia nos cuenta que hubo uno que no era discípulo, sí era discípulo, pero ahí andaba. Se llamaba Judas Iscariote. ¿Sale? Su final fue trágico. Alguien más que estaba dentro de los discípulos, hermano y hermana. Ahorita en tiempo de Semana Santa son muy conocidos los discípulos. No me diga que no, hermano. Sé que todo el año lee su Biblia, pero en especial en Semana Santa sabemos de alguien más que estuvo ahí diciendo: hasta que no entre mi dedo en el hueco en la palma de su mano y mi mano en su costado, hasta entonces no creeré. ¿Cómo se llamaba? Sin agraviar mi joven amigo. No, nada que ver. Tomás aquí está como joven creyéndole a Dios, amén. Pero su tocayo, el de la Biblia, era incrédulo. Después fue creyente, pero como que si creía y no creía. ¿Sale? Ahora un Pedro, de igual manera, sin agraviar, mi estimado Pedro. Él ya ahorita está sirviendo allá en el anexo, está ya compartiendo los lunes en un grupo, mi hermano Pedro. Pero el Pedro de la Biblia era un discípulo, ¿cómo? ¿Bipolar? No, de doble ánimo. De doble ánimo. De repente, sí, Señor, hasta donde tú digas, vamos a construir esto, vamos a ampliar, vamos a poner otros salones. Y de repente, ¿dónde está Pedro? Y sus luces. Así había un discípulo también, hermano. Había otro que se llamaba Andrés. Andrés, de igual manera, fue un personaje, después lo vamos a leer ahí en San Juan, donde habla que él traía a otros a los pies de Cristo. Él le gustaba mucho invitar: ven, hemos hallado al Rey. Y los llevaba y se los presentaba al Señor. Era un evangelista, el buen Andrés. ¿Sí sabía eso? Y así podríamos hablar de cada uno de los discípulos, pero en especial, ¿saben quiénes vieron la gloria de Dios? Cuando resucitó a alguien, y en especial lo de la transfiguración, fueron 3. ¿Qué nos dice la Biblia, hermano y hermana? San Lucas 9:28, que fueron Pedro, Juan y Jacobo, después conocido como Santiago. Todos los demás hermanos estaban juntos. ¿Qué estaban haciendo? Nos dice la Biblia. Estaban orando. ¿Y será fácil orar? ¿No? No es fácil. Estaban orando. Pero vean lo que nos dice, que en ese momento, de repente, nuestro Señor Jesús cambió toda su apariencia. De ser un humano común y corriente, con su deidad total dentro de él, de repente cambia su rostro y su vestido se vuelve blanco y resplandeciente. Ahora vean lo que vieron. Verso 30. Junto a él aparecieron 2 varones. ¿Llamados quién? Moisés por un lado y Elías por el otro lado. Elías representaba a los profetas y Moisés representaba a la ley. La ley y los profetas. ¿Quién es mayor que la ley y los profetas? Cristo, nuestro Dios. Eso es lo que ellos estaban presenciando. Por eso dice en el verso 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir, ¿en dónde? Jerusalén. En Jerusalén, la entrada triunfal que ya leímos. Y Pedro y los que estaban con él estaban, ¿qué? Rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Hermano y hermana, el cristianismo es gratuito, la gracia de Dios es gratuita, la bendición es gratuita, pero no es para todos. Así de triste está el asunto. Así de triste está el asunto. Porque muchas veces dice, pues al fin cuando quiero voy, ahí me la llevo, ahí entre, pues le hago y no le hago. Pero la gloria de Dios,
El poder de Dios permanente, hermanos y hermanas, ese es únicamente ¿para quiénes? Para los que, dice en el verso nuevamente 22, para los que a pesar que están rendidos de sueño, permanecen despiertos. Ellos vieron la gloria de Jesús y observaron esa transfiguración, ese cambio de un humano a la cuestión celestial, la gloria de Dios. Yo quiero animarles con este pasaje, hermanos y hermanas. Semana Santa, métase tristemente a internet y Semana Santa empieza lunes santo, martes santo, hasta el sábado de gloria. Y el domingo, que es el día de resurrección, que es cuando nuestro Creador resucitó con poder, venció la muerte y nos dio vida. ¿Dónde quedó en ese calendario? Y el lunes santo, martes santo, ¿qué es? Vacaciones. No hay escuela. ¿Y nuestro Dios? ¿Y nuestro Rey? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó su gloria? Hermano y hermana, nosotros como cristianos estamos con la bendición de pertenecer a ese grupo que puede ver su gloria, que puede ver señales, milagros y prodigios. Pero necesitamos, hermanos, a pesar del sueño, en verdad, permanecer. Dice entonces que a pesar que estaban rendidos de sueño, permanecieron ¿cómo? Entre dormidos, despiertos. La Biblia habla mucho de eso. Habla mucho de eso en cuestión de la segunda venida de Cristo. Jesús vino como Rey. Lo recibieron como Rey y Salvador. Y a muchos salvó, porque muchos creyeron en Él y muchos le siguieron. Pero mucha gente, como esa ciudad por la cual lloró Jesús, no creyó en Él. Y la Biblia dice que vendrá por segunda vez. Ya no como ese bebé en el pesebre. Ya no como ese Rey donde le dicen Hosana y con las palmeritas, no. Ya va a venir como ese Rey a juzgar a los vivos y a los muertos. Algunos creen en el rapto, otros dicen que no vamos a estar en el rapto. Pues yo no quiero investigar, yo lo que quiero es permanecer como despierto, así con mis ojitos abiertos, despierto. No solamente llevándome la vida cristiana, como jugando, no, despierto, atento. ¿Qué quiere mi Señor? ¿Qué desea el Señor de mi vida? Llevamos 20 años con mi esposa. Después de haberle conocido en alcoholismo, drogadicción, violencia, pandillerismo, y de repente se presentó su Rey, y ese Rey nos brindó su palacio, nos brindó a estar con Él, nos sentó a su mesa. Y esa es la invitación, hermano y hermana, que cada día, no solamente esta Semana Santa, cada día usted pueda recordar que el tiempo de la visitación de su Rey ha venido, que el Rey le visita, que el Rey le dice qué necesitas, que el Rey quiere ayudarle, que el Rey tiene el poder para ayudarle en lo que usted necesita. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermano, y a pasar un tiempo orando y sobre todo disfrutando la presencia de nuestro Rey. Con diferente necesidad en particular. Quizás alguno trae alguna petición familiar, alguna situación en su hogar, Padre, algunos más quizás en su negocio, otros más sencillamente en asuntos de la vida. Hoy queremos descansar en tu palabra, Señor, porque te hemos cantado y hemos declarado con nuestros labios que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que estás en tu trono, que tú gobiernas. Y Padre, ayúdanos a comprender esa realidad. Te amamos, Señor Jesús, y declaramos que tu palabra va a hablar a nuestro corazón para ayudarnos a seguir adelante, independientemente de cualquier circunstancia, Señor, que esté pasando a nuestro alrededor. Te damos toda la gloria y te damos la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues hermanos, vamos a San Lucas capítulo 19, por favor.
San Lucas capítulo 19, en el verso número 28. Para tomar la base bíblica de este sermón. Amén. Evangelio según San Lucas capítulo 28. Conforme lo encuentre, se pone en pie, por favor, para darle lectura a esta historia dentro de la nación de Israel. Un momento conmemorativo.